Buenas tardes al tercer taller del programa de aceleración de empresas FinTech. Hoy toca trabajar áreas de negocio. Hemos llamado a este taller rentabilidad y valor. Bueno, la agenda de esta tarde es la siguiente. Vamos, como siempre, a hacer un recorrido muy rápido de los puntos más importantes que el modelo Goldsmith recomienda revisar en esta fase de desarrollo del negocio, que es la fase aún de conceptualización y área de negocio. Luego vamos a tener una entrevista con Pedro Antón, que está aquí. Pues es un business angel bastante activo. Luego nos explicará él pues toda su actividad como inversor. Y luego vamos a trabajar el pitch de un par de las startups seleccionadas en el programa, en este caso Netmarket y Lucas. Y como siempre, al final pues hay un cóctel. Recordamos una vez más cómo es el proceso de trabajo que estamos haciendo aquí. Estamos dándole a cada negocio 3 vueltas. Una vuelta para repensar el concepto de negocio y revisar si hay algún cambio en el enfoque que pueda hacer que tenga más potencial en su planteamiento. En esta fase estamos hoy es el último taller de la fase conceptual. Luego haremos un repaso de la fase de desarrollo, en la que revisaremos cuestiones más de despliegue estratégico y operativo del negocio, y luego una última parte de revisión de toda la estrategia comercial y de crecimiento del negocio y de las acciones, digamos, también comerciales. Visto en el panel Goldsmith, que es este, bueno, pues visto en este panel que, como sabéis, pues divide el negocio en varios niveles, en estas áreas que he comentado y en 3 áreas, tecnología, producto y mercado. Hoy estamos aquí, trabajando el ámbito de negocio de la fase conceptual. Y en términos de taller, pues este es el taller. El próximo taller será el 13 de febrero. Apuntadlo ya para que no se olvide para el mes que viene. Y entramos entonces ya a ver los temas de la fase, del ámbito de negocio. Vamos a hablar de estas cuestiones. El equipo, el modelo de negocio, las proyecciones, viabilidad, rentabilidad y valor, y financiación. Voy a ir pasando una a una por cada una de estas cuestiones. El equipo. Como veis, en cada uno de los talleres también sintetizo, dentro del modelo Goldsmith, sabéis que funciona haciendo una serie de preguntas al negocio para que se pueda ir pensando en cuestiones fundamentales. Y aquí pues vamos sacando las principales. El equipo es uno de los temas primeros a la hora de montar un negocio, lo sabéis, y cuando os reunís con cualquier inversor, las primeras preguntas es quiénes sois, y hay que ver si ese equipo pues transmite suficiente confianza y si tiene la capacidad para llevar el negocio adelante. Cuando se está montando un negocio nuevo y surge mucho esto que voy a decir en el ámbito tecnológico, una de las primeras cuestiones que se pueden plantear, a veces no se plantean, pero que deberían surgir, es si quien ha tenido esa, idea para esa idea de negocio es la persona o tiene el equipo más adecuado para comercializar ese producto. Imaginaros, por ejemplo, que estamos hablando de una tecnología que sale de un centro tecnológico. Muchas veces planteas, oye, el centro tecnológico tiene esta tecnología, pero el científico que lo ha desarrollado, ¿o es la persona más adecuada para comercializar esa tecnología? ¿O es la propia universidad quien es el agente adecuado para llevar esa tecnología al mercado? Entonces, todo esto, al final, el montar un negocio y el ganar dinero con ese negocio, va de hacer todo un recorrido, todo un proceso de comercialización, llevar esa tecnología, ese producto, ese servicio al mercado. Entonces, tener claro quién, qué estructura y dentro de la estructura qué personas van a comercializar esa solución es una de las preguntas fundamentales. Y al hacerse esa pregunta, pues el equipo se puede plantear en qué posición se va a quedar dentro de todo ese proceso comercial. Si se queda en una posición de decir, oye, yo tengo una fuerza tecnológica y me voy a limitar, como hacen mucho las universidades, a licenciar esta tecnología y que sean otros los que lo comercialicen, o no, vamos a crear una estructura empresarial y esa estructura empresarial va a ser el negocio que comercialice ese producto. Esa es una de las primeras decisiones que uno debe plantear. Y cuando aquí estamos hablando de montar un negocio,
estamos hablando de la parte en la que hemos decidido montar la estructura para comercializar el producto, ¿vale? Pero el que partamos de la base de tenemos el negocio que lo va a comercializar, no quita que es una buena pregunta el que uno se puede hacer con su negocio de si la comercialización del producto que tenemos está en las manos adecuadas. Muchas veces el producto puede ser bueno y no llega al mercado pues porque quien lo tiene que llevar al mercado, ya sea el negocio o ya sea las personas dentro del negocio, no son las adecuadas. Así que primera de las preguntas, esa. En términos más generales de negocio, no ya solo la parte comercial, sino todos los ámbitos críticos para que ese negocio pueda funcionar, tiene sentido desde el punto de vista del equipo, al principio, en esa fase conceptual, qué expertos hacen falta para que esto pueda ser un éxito. La estructura que tenemos hoy cubre todas esas áreas de expertise que son necesarias para ser suficientemente competitivos. Esta es otra pregunta importante. Todo eso para llegar a la conclusión de decir, oye, el equipo que tenemos hoy tiene la capacidad de desarrollar este negocio con éxito, sí o no. Y si es no porque falta un hueco aquí, pues pensar en qué hueco falta para poderlo cubrir. ¿Qué más cuestiones son fundamentales en esta fase inicial, conceptual del negocio? Pues fundamental, típico también, el modelo de negocio. Aquí donde hay chicha, donde hay negocio. O sea, de esto que estamos planteando, esta es la idea, este es el concepto, pero ¿dónde está el negocio? ¿Cómo se gana dinero con esto o cómo se crea valor con esto? Cuando digo cómo se crea valor es porque dependiendo del modelo de negocio, hay negocios, lo sabéis, que digamos que la estrategia consiste en generar ingresos rápido y crecer mucho en ingresos muy rápido, ese puede ser un modelo de negocio, pero hay otros modelos de negocio que en algunos casos pueden ser más interesantes a futuro, en los que se pospone esa fase de facturación inicial porque el propio modelo obliga a, digamos, crear valor de otra manera como negocio y la facturación se hará más tarde o incluso puede que la haga un tercero, otra empresa que pueda comprar este negocio. Siempre cuando cuento esto pongo un caso de hace 3 años, creo recordar, de una empresa, de la empresa de máxima revalorización en la bolsa israelí, salió a bolsa sin haber facturado un solo euro. Dices, pero ¿cómo es posible que una empresa salga a bolsa sin estar facturando? Bueno, estaba creciendo en valor, tenía una tecnología muy, muy valiosa y esa tecnología valía mucho a efectos de que un tercero pudiese comprarla y explotarla de otra manera, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar el negocio, pues uno también piensa en el modelo de negocio, ¿dónde está? ¿Cuál es la estrategia? Estamos siguiendo una estrategia de creación de valor o de facturación rápida. ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está el negocio en esto que estamos planteando? ¿Vale? Y ese negocio del que estamos hablando, ¿cuál es su dimensión? Estamos hablando de un negocio chiquitito, es un negocio que tiene capacidad, vamos a decir, para facturar 100.000 euros al año, o es un negocio que tiene capacidad potencial para facturar 100.000 millones al año. O sea, ¿cuál es el tamaño, la dimensión de ese negocio potencial? Por supuesto, tiene sentido al principio hacer unas proyecciones, pues en la fase conceptual unas más ligeras y luego cuando se avanza más profunda de dónde, qué ingresos. Esto está muy relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Cuando defines el modelo de negocio, luego calculas unas proyecciones de ver esto en términos de ingresos y de estructura de costes en los próximos años, dónde nos estamos moviendo, ¿no? Y cuando se tiene ese trabajo hecho, pues uno puede saber si el concepto de negocio que estamos planteando es viable para empezar, y dentro de ser viable, si estamos hablando de un negocio de una rentabilidad moderada o de un negocio de una rentabilidad muy alta. Normalmente, cuando uno va al mercado inversor, que vamos a hablar después, a los inversores les suelen gustar estos negocios muy escalables o negocios de muy alta rentabilidad. Es decir, negocios más tradicionales que pueden funcionar y que son la mayoría de los negocios que hay en el mundo y que crecen paulatinamente y tienen una rentabilidad correcta, bueno, que por supuesto se financian y tienen todo el sentido y crean riqueza y son necesarios. Pero cuando hablamos de
el mundillo de los business angel que buscan invertir en empresas para revalorizarla y luego vender, etcétera, suelen buscar un tipo de negocio que en el mercado, en este mercado suelen llamar negocios invertibles en ese sentido. Los otros también son invertibles, los otros también se financian, pero en el mundillo de business angel se suele estar pensando en negocios que son muy escalables o que tienen muy alta rentabilidad, ¿vale? Y por último, cuestiones a pensar, cuando ya hemos visto cuál es el modelo de negocio, qué tipo de negocio es, si es un negocio rentable de muy alta, o sea, una rentabilidad moderada o de muy alta rentabilidad, cuál es el modelo de negocio, cómo se crea valor, qué proyecciones tiene, etcétera. Con todo ese mapa de qué negocio vas a montar, también hay que pensar en cuánto va a costar montar ese negocio. ¿Cuánto va a costar montar ese negocio en tiempo y en dinero? Un negocio bueno, aquí lo sabemos, ¿no? Todos, ¿no? Montas un negocio y al mes no estás ya ganando fortunas de dinero. Bueno, en algunos casos pasa, pero es muy raro, ¿no? Lo habitual es que durante unos años, meses o años, el negocio esté perdiendo dinero, hasta que se llega a un punto, que es el punto de break-even, en el que ya la maquinita funciona de tal manera que lo que entra en la maquinita es más que lo que sale. Ese es el punto de break-even. A partir de allí, la máquina es un generador de ganancias, pero hasta que se llega a ese punto, entra dinero en caja y sale más de lo que entra. Y toda esa fase, que en el mundillo se llama Valle de la Muerte, pues porque es el periodo en el que los negocios mueren porque no hay caja, toda esa fase es la fase que se financia normalmente con dinero de terceros. Entonces, cuando un negocio necesita que alguien financie toda esa fase, todo ese Valle de la Muerte, pues tiene que hacer una propuesta a esos inversores que van a entrar. Y esa propuesta pues puede consistir en, oye, pon dinero ahora, ayúdame a llegar hasta aquí, el negocio va a crecer de valor, y tú como inversor, es lo habitual en este tipo de negocios que los inversores entren porque con su dinero se incrementa el valor y luego con ese incremento de valor ellos ganan también vendiendo luego a un tercero, ¿no? Entonces, ese es un tipo de propuesta, ofrecer a los inversores que compren, que pongan dinero en tu negocio, que compren parte de las acciones y que luego rentabilicen su inversión vendiendo a un tercero. Hay más fórmulas de financiación, muchas más. Pues esas distintas fórmulas son lo que se propone al inversor. Es pon dinero, pero ¿qué le estás proponiendo? ¿Vale? ¿Cuál es tu propuesta a cambio del dinero? Pensar en cuál es esa propuesta de inversión es importante. No solo en cuál es el negocio y cómo va a crecer, sino que si necesitas dinero de terceros, ¿qué le propones a esos terceros que te van a financiar? Y estas son las cuestiones. Entonces, yo, como veis, lo interesante, desde mi punto de vista, del modelo Goldsmith, es que va planteando las cuestiones, más que ir planteando las respuestas, que son distintas para cada tipo de negocio, va planteando las cuestiones que son fundamentales y luego ya vamos trabajando las respuestas negocio a negocio. Entonces, he recogido las cuestiones fundamentales en la fase conceptual en el ámbito de negocio. Ahora vamos, justo cuando acabe esto, vamos a hacer una entrevista con Pedro. Él va a dar mucho feedback de cómo ha invertido él, cómo va invirtiendo él en las startups, cuál es su experiencia, cómo mide, cómo mira, etcétera. Y luego vamos a trabajar todo este tipo de cuestiones y algunas más con dos de las startups que participan aquí, que en el caso de hoy son Lendmarket y Lucas. Esto que os he contado, por resumirlo de alguna manera, en lo que nosotros llamamos la hoja de ruta a la inversión, esta es una escalerita que nosotros utilizamos mucho para preparar los negocios cuando van a ir a una ronda. Y lo que recoge es todo el proceso típico de trabajo por el que se suele pasar o de negociación, todos los pasos por los que habitualmente se pasa en un proceso de negociación hasta el cierre de una ronda, ¿vale? Entonces, como veis, aquí hay aquí siempre lo contamos diciendo, imagina que estás sentado con un inversor, ¿qué cuestiones le están pasando por la cabeza a ese inversor cuando se sienta contigo, ¿no? Al principio, el inversor se hace una idea general, saca un fotograma de tu negocio. En esa idea general
quiere saber de qué sector eres, qué tipo de negocio eres, pues el propio equipo, quiénes son, cuánto tiempo va a tardar en llegar al mercado, de cuánta cantidad de dinero, en qué fase de desarrollo está, cuánto dinero va a necesitar hasta llegar. Es decir, se hace una idea general de qué tipo de negocio estamos hablando y en qué fase de desarrollo se encuentra. Y luego se empieza a profundizar. ¿Quiénes son las personas que lo están montando? Para ver si transmiten suficiente confianza o no. ¿Cuál es el negocio que se está planteando? Es decir, lo que he dicho, ¿no? ¿De dónde está la oportunidad de ganar dinero, crear valor aquí? ¿Cuánto dinero se necesita y qué proponen a cambio de ese dinero? Para ver si, bueno, puede ser un negocio muy interesante, pero como inversor, si la valoración, por ejemplo, es muy alta, pues me parece un negocio interesante, pero la propuesta no me interesa. Entonces, no solo es el negocio, también es la propuesta importante. Suponiendo que llegamos a un acuerdo entre inversores y emprendedor, incluyendo la propia valoración del negocio, en el momento en el que se cierra la inversión, se firma normalmente, si no hay uno ya, o se firma un pacto de socios o se adhiere a los inversores a un pacto de socios que esté vigente. En ese pacto de socios se regulan toda una serie de cuestiones relativas a la gobernanza de la empresa y bueno, qué pasa si viene un comprador, un tercero, etcétera. Muchas de estas cuestiones las vamos a ver en más profundidad en próximas sesiones. Pero es importante tener en cuenta, o sea, estas cosas del pacto de socios y todo esto hay que hacerlo bien, hay que tener cuidado. Y luego ya pues entra el dinero, ¿no? Y posteriormente pues se hace crecer el negocio para que haya un retorno. Así que esta escalerita, todos estos elementos que he dicho aquí muy rápido, pero son cuestiones importantes a tener en cuenta cuando se prepara una ronda, porque por todos estos puntos se va a pasar. Entonces, suele ser conveniente tener estas cosas pensadas, si uno va a reunirse con inversores, tener estas cuestiones pensadas antes de la reunión y cuando vayas a hacer el pitch, pues hacerlo aquí, digamos, y no hacerlo aquí, sin haberte planteado. Cuando digo aquí, me refiero a que no has pensado bien todas estas cuestiones, entonces mejor plantearlas, pensarlas, hablarlas antes y tener una idea clara de lo que se quiere antes de proponerlo, ¿no? De no saber lo que propones. Y bueno, esta era la parte, como siempre, introductoria digamos, los conceptos que tocan del modelo Goldsmith en esta sesión. Y ahora pues pasamos ya a entrevistar a nuestro invitado especial de hoy, a Pedro Antón. Pedro, por favor, tienes aquí está. Sí, así. Al revés. Dale vuelta. A mí me ha costado también, ¿eh? Cuando me lo he puesto antes. Así. Sí, ya está, ¿no? Okay. ¿Se oye? Pues nada, nos sentamos. Muy bien. Cuidado. que te queremos oír. Bueno, yo a Pedro lo conozco ya desde hace un par de años y bien, pero aún así me he traído la chuleta porque luego se me olvidan cosas. No te voy a presentar, Pedro, porque yo sé que tú te presentas. Bueno, aquí tenéis unas cuestiones muy básicas de toda la trayectoria de Pedro, que es bastante larga e interesante. Como decían, yo lo conozco desde hace un par de años. Pedro es inversor de Adventuris, aparte es mentor del programa, ya lo sabéis, y ahora ya amigo también. Y para todo el resto de cosas es que prefiero que te presentes tú, vale, Pedro. Pues me presento, sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a ti y a Adventures y al BBVA, ¿no? Y la verdad es que sí, efectivamente nos conocemos hace ya pues 3 o 4 años. Soy socio de Adventures pues desde hace 2, ¿no? Y estoy en el consejo de Adventures, como veo que está Nacho aquí también. Y bueno, yo he tenido la carrera típica que tienen buena parte de los Business Angels, que es haber sido ejecutivo en diversas compañías, ¿no? En mi caso particular, yo he estado siempre alrededor de la tecnología y las finanzas y
Estuve al principio en dos grandes compañías que fueron Telefónica, JP Morgan y Telefónica, primero en sistemas de información, luego en JP Morgan también en sistemas de información, pero llegué a ser el COO y luego estuve en Telefónica en el área financiera con diversos cargos en distintos sitios y luego estuve en tres compañías que lo que tenían de común es que tenían muchos problemas. Eran compañías al borde de la quiebra, pero conseguimos salvarlas, ¿no? Y hace 5 años pues me metí en este mundillo, ¿no? En este mundillo quieres decir de inversión en startups sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo en términos generales, que luego vamos a profundizar mucho, Vale. ¿no? Pero en términos generales, después de 5 años, ¿qué balance sacas? Hombre, para mí muy positivo, digamos, desde el punto de vista de la experiencia, la gente que he conocido, yo creo que ves las cosas de otra forma, digamos, acostumbrado a trabajar en grandes corporaciones, ves lo que hacen las startups y lo que se hace en las grandes corporaciones. Los que hayáis trabajado en grandes corporaciones, pues una parte del tiempo de los directivos es cuidar de que nadie les quite la silla, ¿no? En las startups, como hay problemas reales, pues entonces la gente tiene que dedicarse a trabajar y no existe política ni existe este tipo de historia, ¿no? Yo me acordaba esta mañana en otra historia que si ves, por ejemplo, las startups, si ves las grandes compañías, yo creo que no es el tiranosaurio Rex que ataca al Diplodocus gordo o lo que sea, sino es el Velociraptor, ¿no? Que le está mordiendo en un sitio y cuando el bicho va a tal ya le está mordiendo ya lo está mordiendo en el otro, ¿no? Aprendes mucho de tecnología. Yo parte de mi carrera hice temas de tecnología, pero aprendes muchas cosas de tecnología, aprendes de nuevos modelos de negocio. O sea, yo creo que, bueno, en esa parte lo ves bien. Luego, si tienes suerte y las cosas te van bien como inversor, pues estupendo, ¿no? Digamos, y también ayudas, digamos, a gente que son jóvenes profesionales, pues o no tan jóvenes, digamos, pero que les puedes echar una mano, ¿no? Dentro del mundillo de los inversores, tu perfil, bueno, pues es lo que se suele conocer como un business angel. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo se define? O sea, ¿qué define un business angel? ¿Cómo definirías tú un business angel? Bueno, pues tú antes hablabas de dos tipos de empresas, ¿no? Digamos, las startups y otras empresas que yo las llamo pymes, ¿no? Son pequeñas empresas, las pymes normales, ¿no? Business Angel es el que invierte en ese tipo de empresas, el tipo de empresas que tú has definido como empresas de alto crecimiento, digamos. Entonces tiene una característica de buscar una serie de cosas, entre ellas, digamos, probablemente un exit versus quedarse en la compañía recibiendo dividendos versus estar mucho tiempo. Puede haber business angel que sean más activos, otros que sean más pasivos y no influyan tanto en las compañías, ¿no? Y bueno, pues es un poco la... ¿Tú de cuál eres? Yo soy Bueno, yo ya sé la respuesta, pero... Bueno, la verdad es que ya él todo lo que me pueda preguntar, hemos hablado tantas veces y con otras personas alrededor de Adventure, que ella sabe siempre la respuesta de lo que yo voy a decir, ¿no? Yo me considero activo, digamos, yo me involucro bastante en las compañías en las que participo si se dejan. Que otra cosa es que se dejen, ¿eh? Porque los emprendedores saben mucho de su negocio, pero a veces se podían dejar ayudar un poquito y no siempre se dejan ayudar. Entonces, si se dejan ayudar, yo desde luego les ayudo, ¿no? Aún así, la inversión en startups es una inversión arriesgada. Yo creo que es bastante arriesgada. Digamos, la gente cuando me pregunta gente que quiere entrar en este mundo, le hago el marketing para no entrar. ¿Sabes? Más que hacerles un marketing para entrar, les hago un marketing para no entrar, porque claro, son empresas ilíquidas, o sea, no poco líquidas, son empresas ilíquidas, digamos. Has comentado antes el acuerdo de accionistas, pues el acuerdo de accionistas impide vender a la gente, tú no puedes vender cuando quieres, tienes cláusula de arrastre y cláusula de acompañamiento. A lo mejor tú te quieres quedar o sea, a lo mejor tú querrías irte, pero no puedes irte porque no te deja el acuerdo de accionistas. A lo mejor resulta que llega el momento de vender, pero tú estás tan contento y te gustaría quedarte y no te puedes tal. No suele haber un mercado secundario. Tienes que a los demás socios contar con ellos. Luego son compañías pues que empiezan muy pronto, o sea, que acaban de empezar normalmente, que van muy rápido y por tanto tienen un riesgo de fracasar bastante
bastante alto. Dicen eso, que solamente 1 o 2 de cada 10 salen, 1 o 2 de cada 10 salen bien. Luego, como es algo que es nuevo, va muy rápido, tiene que pasar ese valle de la muerte que has mencionado, pues muchos mueren muchas mueren en el intento. Entonces las posibilidades, digamos, de perder el dinero, pues es bastante alta. Y además no de perder un 5%, un 10% en la bolsa. Aquí si lo pierdes, pierdes el 100%, ¿Y ¿no? entonces el incentivo de invertir? Bueno, primero vas buscando una rentabilidad alta, vas buscando un múltiplo alto. Yo creo que la gente busca múltiplos de 5 veces, de 10 veces, o sea, buscas, por eso hacerlo en 4, en 6 años, en 8 años. También, probablemente en la compañía, no lo he comentado, pero te vas a quedar una serie de años, te vas a quedar 4, 6, 8, 10 años. Ese múltiplo lo que te habla es de tasas de retorno del 40%, del 50% anual, anualizado, claro, un TIR del 40 al 50%, que lo tienes que hacer porque si vas a perder algunas, con otras tienes que ganar, con otras tienes que ganar bastante, porque si no la ecuación no funcionaría, ¿no? Ok. Y cuéntanos un poco de los negocios en los que... ¿Qué he invertido yo? Sí. Vale, pues yo he invertido... Yo he invertido como una docena, 12, 14 me parece estaba contando antes que he invertido, no todas la misma cantidad, y además yo creo que es bueno invertir poco y luego si las cosas van bien, aunque sea más caro, multiplicar, digamos, o seguir apostando por la inversión o mantener la inversión inicial o tu participación inicial. Yo he invertido pues eso decía, en 14, 2 se han caído y 2 he tenido exits parciales. Son exits parciales que espero que tengamos algún día el exit total, pero al haber tenido un exit ya está bien, ¿no? Entonces he invertido de todo tipo de sectores, todo tipo de sectores, todo tipo de modelos de negocio. Si quieres, por contar los exit, pues son uno es Wild Clicking. Nosotros invertí en Clicking, que es un sistema de fidelización de clientes, marketing, una especie de, como un programa como las tarjetas del VIPS o las tarjetas de Iberia o lo que sea, digamos, de puntos, etcétera, que además podían mandar mensajes a los clientes de ese establecimiento, que podía ser podía ser desde un bar a tal, y ahí nos compró Repsol. Entonces nos compró Repsol, casi todos los socios salieron y 4 socios nos quedamos con los fundadores. El resto de socios salieron de la compañía. El fundador de esta es Gustavo García Brusilowski, que es bastante conocido, hizo Bybit y la vendió a Amazon por 80 millones. Y Wilet es el sistema de pago desde que tiene Repsol, que del que yo soy accionista actualmente. Si vais a la gasolinera, si lo veis, pues con eso puedes pagar, y puedes pagar en el Corte Inglés y un montón de negocios, y cuando vayáis a utilizarlo para que me dé algunos centimitos, ¿no? No. Bueno, y la otra se llama Hello Me Lambot. Esta es muy curiosa por 2 cosas, porque la compañía en la que nosotros invertimos y después la que ha tenido el exit parcial son 2 cosas que no tienen nada que ver. O sea, nosotros invertimos en una compañía y al cabo de 6 meses el emprendedor no es que pivotó, vamos, es que se fue en una dirección completamente distinta. Era una compañía que inicialmente era un CRM para WhatsApp, digamos, si te relacionas con negocios con WhatsApp, pues poder que la compañía tuviese una relación contigo que te pudiese seguir a lo largo del tiempo. Y el pivotaje que hicieron a hacer un Lambot de estas robots que te acompañan en las páginas web, que te van preguntando, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres? ¿Qué no sé qué, no sé cuánto? Pero que estos lo han hecho de una forma hay muchos, pero estos lo han hecho muy bien y ha crecido muchísimo, ha traído la atención de Venture Capital y le ha entrado que encomienda Innauta, les entró bastante tal, y se dio una oportunidad, hubo una posibilidad parcial de salir, y yo salí con una pequeña cantidad, pero sigo en la compañía, ¿no? Pasa. Adelante. Ah, no, vale, pues... Luego estoy en más compañías. Por ejemplo, estoy en Coconut. Coconut es un e-commerce de cosmética natural que se me encantó desde el primer momento, y estos tuvieron la mala suerte de que uno de los productos que vendían les falló, y entonces el que más vendían les falló, el comercializador.
Y entonces, en vez de desesperarse, lo que hicieron fue lanzar una marca propia. Les fue de cine y han convertido todo en marca propia y bueno, pues ya están facturando, pues, no sé, 6, 8 millones al año. Ahí está Caviedes, por ejemplo, en esta, y estaba muy bien, estaba muy bien. Y más, puedo seguir contando. ¿Y estas cómo te llegan? ¿Cómo llegas a conocer estas startups? ¿De dónde, por qué canales? Yo creo que hay una parte que es muy importante. Yo creo que si te dedicas, si estás metido a este mundillo y dedicas tiempo y dinero a este, es lo que se llama el deal flow, tener un deal flow importante, ¿no? Y es ver muchas, estar en sitios que veas muchas. Yo, por ejemplo, soy socio del club de inversión del IES, entonces, por ejemplo, pero lo hay del IES, del ESADE, del Instituto de Empresa, hay muchos foros, hay de Madrid y más de montoneras de esto mismo, digamos, donde se presentan startups, pues ir a esos foros y irte buscando que te inviten a otros sitios. Yo en mi caso particular lo tengo puesto en LinkedIn, entonces como lo pone muy claramente, y acepto a todos los emprendedores, pues ya me sé lo siguiente después de aceptarme, ya sé cuál es. Oye, tengo una cosa que no sé qué, no sé cuántos, que si te interesaría, bueno, pues vas viendo muchas. Yo veo cada año solamente en el IES 100, ¿vale? Y que vea de alguna forma tal, probablemente 200 al año, o puede que más incluso. Verlas no quiere decir verlas en profundidad. A lo mejor es que has visto el pitch como los que nos van a hacer después estas dos personas, que es un pitch de 15 minutos o de 10 minutos o de lo que sea, o a lo mejor verlo es que te mandan una presentación y, oye, y 10 páginas de PowerPoint, pues lo ves en 3 minutos o en 2 minutos o en 1 minuto, o alguien te cuenta una historia y te suena bien desde el principio y sigues escuchando, etcétera. Entonces yo creo que es estar en muchos sitios y ver muchas cosas. ¿Y luego cómo decides? Bueno, utilizo una serie de criterios que tú los sabes y luego me puedes hacer la otra pregunta que ya sabes cuál es. No, yo utilizo los criterios del IES, los criterios que aprendí en el curso del IES, que son 10, que 5 van alrededor de si la empresa tiene sentido en sí misma, y 5 van alrededor de si es invertible o no es invertible para un business angel, ¿no? Entonces, y creo que previamente hay que plantearse una cosa que no está en esos criterios, que realmente es el producto. O sea, si el producto te convence. O sea, si es un producto que tú lo ves que tenga sentido, que satisface una necesidad real o es una entelequia. Yo creo que eso sería lo previo. Obviamente, si has decidido invertir en este tipo de cosas, tienes que tener el dinero suficiente y estar dispuesto a perderlo, digamos, o sea que son dos cosas previas, son dos condicionamientos previos, ¿no? Luego, probablemente para mí, de lo más importante, además del producto, es el mercado, digamos, creo que el mercado es fundamental, que sea un mercado muy grande, cuanto más grande mejor, que no tenga muchos cualificativos que lo restrinjan, ¿vale? Cuanto más amplio sea, mejor. El timing, el momento en que lo haces, ese también es importante, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. La competencia, que tiene una cosa bastante curiosa, que es, y los emprendedores tienen que haber analizado obviamente la competencia. Entonces, si hay mucha competencia, malo, ¿no? Es lo que se dice, pero si hay ninguna, peor. Porque qué casualidad que ese genio, dentro de los 7.500, 8.000 millones de personas que hay en el mundo, te has encontrado con el genio que tiene una idea que no ha visto nunca nadie. A lo mejor lo que ocurre es que los que han intentado lanzar eso han muerto en el intento. Ves también cosas como, bueno, ves esos temas. Luego ves, por ejemplo, alrededor de si el negocio es invertible o no, ves, por ejemplo, en la escalabilidad que mencionabas tú antes. Los que invierten los business angels son siempre negocios escalables. Escalables, conocéis el concepto, ¿no? Digamos que pueda crecer sin mucha más inversión, sin crecer mucho los recursos. Las empresas que son puramente internet, pues tienen esa característica. Las que tienen productos más físicos o emplean muchas más personas, pues no tienen tanta escalabilidad. Aquí, Pedro, estás hablando de los motivos por los que sí, pero yo te cito con mucha frecuencia cuando doy charlas en una frase que dijiste una vez y que se me quedó, y es que es verdad, es que creo que es muy realista, en la que tú dices que tú buscas inconsistencia.
Sí, bueno, y además como soy mentor del programa y además algunos de los mentorizados están por aquí y a lo mejor hasta ya me han oído el tema este, yo lo que hago es utilizo los criterios, sean los que sean, porque los criterios que yo estaba contando antes, si los miras en el modelo de Goldsmith, en la escalera están también, los mires donde los mires son siempre los mismos criterios. Me he saltado uno muy importante que no me has dejado decir, que es el equipo. Ese es el más importante, probablemente el más importante de todos, ¿no? Pues yo lo que hago es, lo miro y voy buscando algún defecto, digamos, voy buscando alguna cosa, voy buscando que tenga aprobado en todo y algún buenos notables y algún sobresaliente, ¿no? Entonces, si encuentro algún suspenso, pues entonces ya no sigo mirando, es la forma en la que yo lo hago. Y luego cuando yo lo veo, como yo suelo invertir siempre con más gente, o lo ha visto a la otra persona del grupo, pues ya lo empieza a ver más gente, ya le empiezas a sacar más, vas profundizando más en el tema, te vas entrevistando con los emprendedores, pides más material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo que busco es encontrar un defecto, pero digo, por si yo he sido, si en 30 segundos o en 2 minutos yo le he encontrado un problema, probablemente es que es bastante obvio, ¿no? Porque o sea que tenéis que hacer cosas que sean, yo creo que muy equilibrada, y eso es lo que hace Goldsmith. El modelo de Goldsmith lo que hace es eso, es en todos los frentes ir avanzando de una forma coordinada, ¿no? Y esto que acabas de comentar de que inviertes con más gente, ¿qué significa exactamente? ¿A través de un vehículo? ¿A través de...? O vale. ¿cómo? Yo invierto sobre todo con 2 socios amigos, fundamentalmente, no solo, porque luego he invertido también con más gente. Alguna la he hecho yo solo, pero la mayoría la he hecho con ellos, una persona que conocí cuando empecé en este tema, y a través de esa persona me encontré a un compañero de la universidad, que es Cristóbal, que tú le conoces, y entre los 3 como miramos el tema. Los otros casos que he hecho con más gente son gente que he conocido en otros entornos, en grupos más grandes. Una, por ejemplo, ha sido una inversión a través de Adventuris, ¿vale? Y entre todos pues vemos el tema y nosotros hemos hecho inversiones individuales. Nos han dejado siempre hacer inversiones individuales. En algún caso nos han pedido que nos indicásemos de alguna forma, y los que he hecho con este núcleo de personas, como eran inversiones un poco más potentes, ahí vamos a título individual. Pero hay otra gente que utiliza vehículos. Digamos, crean una sociedad limitada y a través de la sociedad limitada invierten todas esas personas. Pero a mí me parece un poquito complicado ese tema. Y además sabes que lo hemos hablado alguna vez, que para hacer eso, un crowdfunding te lo da hecho. Sí. Bueno, es interesante que hagáis... tengo algunas preguntas más, pero yo creo que es mejor que vayáis haciendo vosotros las preguntas que van surgiendo. Os tengo que pasar el micro para que luego se escuche bien en el vídeo. Entonces dejo uno por aquí para estas 2 mesas y dejo otro por aquí para estas 2, ¿vale? Está ya encendido. Bueno, tenéis preguntas que os puedan surgir. Vosotros hay varias de las empresas que están aquí, bueno, yo diría la mayoría de las empresas que participan en el programa están en búsqueda de financiación. Entonces, bueno, puede ser interesante que compartáis experiencias o si tenéis preguntas Una pregunta, sí. Pedro, tú como financiero al plan de negocio financiero, ¿qué credibilidad le das? Vale, muy bien. Bueno, primero dos cosas. Teresa es la CEO de una de las compañías de aquí, de una de las fintech que mentorizo, ¿vale? Entonces, 2 cosas. Primero, yo soy un financiero muy raro, ¿vale? O sea, el perfil típico de un financiero no es mi perfil, digamos, porque además incluso yo creo que hasta en aquella ocasión lo hablamos, porque muchos de los financieros en las grandes compañías son gente que se opone a todo, digamos, es Mr. No, el que dice que no. Yo siempre me he visto como un partner del negocio, digamos, para desarrollar cosas, etcétera, ¿no? Contestando a tu pregunta directamente, yo le doy una credibilidad relativa, ¿vale? Yo me hago mis números así por encima, que muchas veces puedes hacer números fácilmente, digamos, extrapolas, ves cosas, ves el tamaño del mercado, ves no sé qué, ves no sé cuántos y tal, y tú te sacas un poco tus propios números y luego miras lo que te dicen, ¿vale? Y yo lo utilizo mucho para descartar, más que para invertir, pues lo utilizo mucho para descartar. Todas esas startups que dicen que
Casualmente llevan 2 años y hasta ahora no han hecho nada. Pero eso sí, este año 100.000, al año que viene 1,5 millones, al año que viene 5 millones y al año que viene 20 millones. Es que ya ni un segundo más, se acabó, ¿vale? Porque eso es absolutamente imposible. Vamos, yo no conozco ninguna que haya hecho, habrá quien lo hará. Bueno, aquí dicen que algunas salen a bolsa sin tener ingresos. Luego también ves incoherencias. Sí, es verdad. Luego ves incoherencias. Hay gente que te pone y se queda tan ancho. Y este ejemplo yo lo cuento alguna vez. Digo, pues, margen de EBITDA del 80%. Tachada. Eso ni la droga ni la prostitución debe dar el 80%. Entonces te están diciendo, no controlo nada. O sea, yo lo utilizo muchas veces para... O sea, tiene que ser una cosa que sea creíble, tiene que ser una cosa que es creíble, que sea razonable y que si tú haces una prueba del 9, pues las cosas más o menos te cuadren. Te cuadren de decir, oye, pues supongamos que se queda con esa parte del mercado, no sé qué, pues va a vender no sé qué y tal, y el margen, pues esto no sé qué. Que ves también que la persona, si entiende o no sus costes, digamos que es bastante importante. O sea, si se utiliza, por ejemplo, mucho marketing de Google o lo que sea, y resulta que con el coste de adquisición de clientes es superior al margen que le queda al margen directo que le queda por cada venta, pues cuanto más rápido vaya, más directo al hoyo. O sea, cuanto más crezca, más directo al hoyo, salvo que tenga un colchón financiero que no lo tiene normalmente ninguna startup. Entonces, si ese tipo de cosas los emprendedores no las controlan, pues te están diciendo que tienen problemas, ¿vale? Que tienen problemas. O sea, yo creo que muchas veces lo que tienes que hacer es leer entre líneas. O sea, lo que se trata no es de leer o escuchar lo que te dicen, sino de leer o escuchar lo que no te dicen, ¿vale? Y además aprovechas y metes un poquito el dedo en el ojo y puedes encontrar una respuesta, digamos, de alguien que responde o alguien que tal, y joder, pues, problema, ¿sabes? Sí, bueno, Pedro es de los de meter el dedo en la llaga, pero para bien, es decir, para ayudar siempre. Pero sí, rascas, ¿no? Bueno, Chinchas, los que chinchas, ¿no? los Chinchas que un estamos poco. contigo ayudamos lo que Sí, podemos. no, muchísimo, pero quiero decir, sois de los que pincháis en el buen sentido para ayudar en general, y esto me lleva a otro tema, que es el tema de los consejos, de los cuando se invierten cantidades significativas en un negocio, en ocasiones los inversores participan en un consejo de administración dentro de la empresa. ¿Qué opinión tiene? O sea, ¿cómo ves tú el tema de los consejos dentro de las startups? Bueno, primero, las que yo he invertido son todas etapas primarias, digamos. En el modelo Goldsmith, pues estarían en el paso 2, en el 3, en el 4, como mucho, ¿no? Normalmente ninguna compañía de estas, cuando empieza, crean un consejo. Normalmente ninguna de estas compañías, lo normal es que tengan administrador único y ya está, ¿no? Y luego, yo soy consejero y doy clases en sitios que se habla de temas de consejos, y este tema me hizo pensar en una presentación del IS, ¿no? Entonces, al final, ¿para qué existen los consejos de administración en las empresas? Los consejos de administración en empresas existen para controlar a los ejecutivos, ¿vale? Porque los ejecutivos se pueden pensar que esa compañía es suya y hacer con la compañía lo que quieran. Entonces, fijan la estrategia de la compañía, tal, etcétera. Pero es que en las startups es que es muy distinto, ¿sabes? Porque tienes, primero, los socios fundadores tienen un porcentaje, controlan la compañía y tienen un porcentaje altísimo. Segundo, están plenamente comprometidos con la compañía. No se van a hacer ninguna tontería que se cargue su negocio. No tienen conflictos no van a tener nunca un conflicto de interés. Entonces, los consejos como tal, yo no los recomiendo. Al comienzo, yo diría que más bien que no. Otra cosa son los consejos asesores, ¿eh? Los consejos asesores sí. ¿Vale? Y además os recomiendo una cosa a los que seáis emprendedores: no hagáis una cosa, a mí especialmente no me gusta, ¿vale? Y hay gente que lo hace, que es gente que coge en el consejo asesor a gente que no son inversores de la compañía, porque son gente que tiene mucho renombre, muchas cosas. A mí no me gusta. Yo creo que tiene que ser entre los socios de la compañía,
seguramente buena parte de los que participan en la compañía tienen la voluntad de hacer crecer la compañía, de dedicarle tiempo, etcétera, etcétera, y colaboran gratis. Y yo alguna vez se lo digo a algunos emprendedores, que, oye, pues, utilízanos, o sea, utilízalo, porque es que no me podrías pagar lo que sería, lo que valdría mi tiempo, Está ¿sabes? claro, Entonces, está claro. o sea, contar con una persona senior del nivel de lo que es un director o un socio de una consultora, ¿vale? Que facturan una barbaridad y lo tienen gratis los emprendedores con sus propios inversores. Entonces, contar con ellos y hacer, digamos, consejos asesores, eso sí, que es distinto del consejo de administración, eso sí. ¿Preguntas? Sí. Sí, una pregunta, Pedro. Bueno, dos. La primera es, ¿qué criterios o en qué te basas para considerar que una valoración de una empresa es válida? Y la otra es si alguna vez has entrado en una empresa como Angel puro y duro, sin ninguna coinversión con otro. Sí he entrado en alguna, sobre todo al principio. Y normalmente han sido cantidades pequeñas. Y sí he entrado en alguna, pero luego he visto que es mucho mejor invertir con gente, porque 4 ojos ven más que 2, etcétera, etcétera. Y la primera parte era La valoración. la valoración. Bueno, pues hay un método científico buenísimo para calcular cuál es el valor de las compañías, que es así, vamos, o sea, es imposible, ¿vale? Te podrán decir lo que quieras, ¿vale? En finanzas y de compañías serias y de compañías establecidas, pues tienes un montón de formas de calcularlo, descuento de flujo de fondos, los múltiplos, el no sé qué, no sé cuánto. Todo eso no es aplicable a estas compañías, no vale absolutamente para nada. Yo creo que tampoco puedes coger, digamos, el tema de decir, oye, como todo está inflado, pues entonces todos los precios son buenos. Pues yo diría que no. Yo diría que no. Por ejemplo, yo todas las que he entrado, pues sean valoraciones de 1, 2, 3 millones con algo de ingresos. Goldsmith tiene un método, ¿no? Hace una valoración relativamente simple, basada en una serie de parámetros del estado inicial, pero al final es una cosa que es... Es por en realidad el modelo Goldsmith es por comparativa. Lo que te dice es si estás en una fase incipiente, como pues máximo te valoro tanto, y luego con unos criterios de descuento, y es por comparativa. Pero es como... Luego creo que es también un poco lo que tú quieras entrar. O sea, yo creo que ahí vas buscando un múltiplo, ¿vale? El múltiplo es dividir el precio de salida por el precio de entrada. Ese es el múltiplo de 2, de 3, de 4, de 10, de lo que sea, o de 0, ¿vale? Entonces... puedes también mirarlo de otra forma, es decir, o sea, yo quiero tener un múltiplo de 4, un múltiplo de 5 mínimo, ¿vale? ¿A cuánto me creo yo que si esto tiene un exit dentro de N años, a cuánto se puede producir? En España hay pocas compañías de estas que se vendan por encima de 20, pocas. Y por encima de 100 deben estar contadas con los dedos de la mano. Muchas a lo mejor pues a 10, a 5... a 20, habrá algunas que más, ¿no? Pero, o sea, no son tantísimas. Si son 20 y la valoración que te proponen para la compañía es 10, pues a lo mejor tiene poco riesgo, pero ya solamente puedes multiplicar por 2 o lo que sea. Entonces, también eso es un método absurdo, pero es un método que se llama, me parece que se llama el método del Venture Capitalist. Se llama así, el método del Venture Capitalist, que es calcularlo al revés. Es decir, ¿cuánto es lo máximo que yo quiero pagar por esto? Luego depende también de dónde te encuentres la compañía y qué papel juegues tú como inversor en esa compañía, que puedas o no influir en el precio. Porque una cosa es lo que diga el emprendedor y otra cosa es lo que digan los inversores, y tiene que machearse, ¿sabes? O sea, si tú eres emprendedor, porque también Me está mentorizando también, si coges y tú dices, bueno, pues es que yo necesito 500.000 euros, vale, pero es que para 500.000 euros y no diluirme mucho, pues entonces yo esto, para no diluirme más de un 20%, pues entonces por 5, esto tiene que salir a 2,5 millones, ¿vale? Entonces quiero 500.000 para que salga la valoración sean 2,5 millones, pero resulta que la gente a 500.000 no te lo compra. Perdón, a 2,5 millones no te lo compra, y a lo mejor no consigues rellenar los 500.000, pues tienes que bajar un poco las expectativas. A veces en las rondas hay unos inversores que se llaman los lead investors, los inversores que lideran la ronda, que se involucran mucho, que ponen una cantidad de dinero importante y negocian el precio de la ronda. Yo ahí, desde vuestro lado, no sería demasiado rígido, no sería tampoco demasiado
demasiado rígido. Pero no hay una forma de calcularlo, ¿no? Y si alguien nos dice que tal, dale. Vamos, otra cosa, no, por favor, no pongáis en ninguna presentación de esta que va a haber un múltiplo de tanto y que esa compañía va a valer tanto en tal sitio. Aparte de que eso sería ilegal, o te podrían demandar por ese tema, para mí es una condición para tacharlo, ¿sabes? Porque decir, es que, ¿cómo puedes garantizar? ¿Cómo alguien se atreve a garantizar? ¿Sabes? Es decir, yo voy a correr en la oscuridad en una casa, que no conozco a mi máxima velocidad. No lo sé, de verdad, ¿eh? O sea, no me diría que esa persona está muy bien de la cabeza, ¿eh? Lo que sí, perdona, solo por un comentario, lo que sí se suele agradecer es que digan posibilidades de exit. ¿Quién podría ser un comprador? Eso sí. ¿Quién podría ser un comprador? Sí. ¿Quién Sí, eso sí, por supuesto. Y se pregunta, ¿eh? Normalmente se pregunta. Lo mío también relacionado con la pregunta de la valoración. ¿Alguna vez has invertido en alguna startup en la que ya previamente otro business angel haya invertido y por esa negociación que hubo, la valoración se bajó y resulta que ahora el equipo fundador tiene el 20, el 30%, muy poquito, y ahora llegas a invertirías, porque eso tampoco es positivo, ¿no? Entonces, pero, o sea, la pregunta es como... Ahí tú debes estar pensando en un caso muy concreto. ¿Te afecta de alguna forma o tal? ¿O cómo? No. A ver, eso no sería una buena señal, ¿vale? No sería una buena señal. Y además, por ejemplo, yo a estas alturas tengo que decir que soy más que un inversor aficionado, ¿vale? Es un poquito más que aficionado, ¿vale? Pero tampoco, digamos, los inversores profesionales tienen una frase que dicen que no se pone dinero bueno sobre dinero malo, ¿vale? Entonces, normalmente las valoraciones siempre van para arriba. Poco o mucho, pero normalmente van para arriba. El que vaya para atrás es un problema. El que vaya para atrás es un problema, ¿eh? Porque quiere decir que la compañía ha tenido algún problema, no ha cumplido el business plan, no ha encontrado gente que le ponga dinero, y en esos casos normalmente son los propios socios los que tienen que salvar la compañía. Y luego el otro tema era o sea, preguntabas también al comienzo de la pregunta. No, la valoración, ha dicho eso, la valoración, que cómo ves el hecho de que los emprendedores... No, cuando se han quedado con una participación pequeña. Sí. A ver, si una compañía, si una startup de estas, que no sea ya una compañía muy grande, los emprendedores tienen el 20%, no puedes invertir en esa compañía, ¿vale? No debes invertir en esa compañía, ¿vale? ¿Cuánto suele ser el porcentaje que se diluyen los fundadores en cada ronda? Bueno, una cosa es la que se diluyen y otra es lo que tengan en ese momento, ¿vale? Son obviamente dos cosas distintas. Porque a lo mejor en cada ronda se van a diluir un 5, un 10, un 15, máximo un 20. Nunca van a conseguirlo hacerlo en una ronda, van a tener que pasar por 2, 3, 4 rondas. A todos los emprendedores les resulta muy difícil, les cuesta muchísimo bajar del 51%, digamos, bajar del control de la compañía. Eso es un drama para los emprendedores. Pero bueno, oye, si tienen el 40 y algo, vale, pero como todos los emprendedores, la compañía ya no sea una compañía que ha crecido de verdad, tengan un 20%, no se hayan diluido un 20%, sino que tengan un 20%, es un problemón, ¿vale? Aquí en una ocasión vimos una compañía en la que los emprendedores tenían muy poquito. Vamos, y era un motivo pues para no era una compañía financiable, no tenía ningún sentido, vamos, me parece. ¿Más preguntas? Yo te quería preguntar una cosa, Pedro. ¿Me oyes? Sí. Mira, al principio de todo has dicho que los business angels invierten de manera directa, a título individual, vía sindicación y a veces a través de un vehículo de inversión. Sí. Ese vehículo está regulado por un pacto de socios también. Es correcto. Hay un éxito. Pero también, ¿cómo hacéis desde la startup? ¿Cómo se asegura de que ese vehículo no se utiliza para que después se venda en secundario parte de la participación de manera indirecta? Sí. No, fuera. Pues me imagino que eso tendría que estar prohibido en el pacto de socios. De la startup, ¿no? Claro, en el pacto de socios tendría que estar de la startup, claro, tendría que estar prohibido en el pacto de socios de la startup, ¿vale? Porque
efectivamente tal vez, sí, nunca había pensado ese tema, pero sí se podría producir, sí, claro, claro. Yo eso no lo he hecho porque es que me parece muy complicado, porque es que luego tienen que ponerse de acuerdo todos en hacer tal y unos querrán ir, otros no querrán ir, querrán más, querrán menos, entonces tienen que hacer la ronda de la ronda, ¿sabes? Entonces, mucho lío. A mí me parece que es como mucho lío. Entonces, también depende de lo que se invierta, ¿vale? Porque no es lo mismo que 20 compañeros de una escuela de negocio que han hecho un curso juntos, pues cada uno pone 2.000 euros y invierten 40.000 euros entre todos, ¿vale? Eso es lo típico de esta gente. Crean una sociedad tal y no sé qué, vale. Pero hombre, si inviertes ya un ticket más potente de 5.000, de 10.000, de más o lo que sea, probablemente te van a dejar invertir. A nosotros, en más de una ocasión, nos han dicho, el ticket mínimo es de tanto. Y hemos dicho en alguna ocasión, vale, te lo hacemos entre los tres, pero a nombre de cada uno. Y han dicho, vale. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque les gustábamos como inversores, por ejemplo, ¿no? Pero sí. En general, Pero en eso España... lo tendría que tener el pacto de socios original de la startup. Sí. Tampoco, a ver, puede que eso tampoco sea tan malo. Digamos, por ejemplo, alguna de las cosas que están trabajando aquí, que están trabajando en Adventures, que no sé si lo has contado, lo contarás en alguna ocasión. En algún momento, de todas formas, es que precisamente el negocio del Lead Market es un mercado secundario. O sea, Vale. precisamente, sí. De deuda, pura deuda, vale, nosotros trabajamos... Sí. Pero sería eso, sería, digamos, Sí, el de... Sí. Pero nosotros sí, bueno, ya lo comento ya que lo hacen, pero sí trabajamos en dar facilidades de liquidez, precisamente porque si un inversor entra en un negocio y su inversión es ilíquida, bueno, pues si fuera más líquida, es posible que entraran más inversores. Si hubiese más posibilidades más facilidades de vender la participación antes de los 5 años, pues posiblemente también se aceleraría. O sea, muchos inversores serían menos reticentes a invertir. Sobre todo cuando estamos hablando de inversores más pequeños. Inversores, es decir, cuando ya estamos hablando de rondas grandes o de inversores que en cada ticket ponen cantidades más grandes, pues allí a lo mejor también es un problema la liquidez. Quiero decir, es un problema en todos los tamaños. Entonces sí. Luego a veces es bueno que algunos socios puedan irse, ¿sabes? Casi como que enemigo puente de plata, ¿no? Entonces, bueno, tú tendrás experiencia, pero a ver, no voy a decir que sea el caso, no sea que nos esté escuchando alguno de los inversores iniciales de tu compañía, pero alguno de los inversores... Solo lo estará viendo por streaming. Lo mismo, no importa. Algún inversor inicial que a lo mejor puso una cantidad pequeña, luego daban una lata gigantesca. Hombre, si tienes la suerte de que se van, y luego normalmente lo que no prohíben es las ventas entre socios, ¿vale? Las ventas entre socios sí se va a poder hacer. Entonces, a lo mejor uno que te interesa, o a lo mejor alguno que está muy contento y quiere invertir más y no puede porque no hay ronda o lo que sea, y hay otros que si quieren ir o lo que sea, pues a lo mejor de uno al otro pues se lo pueden. En ese caso lo que se le dice es a todos los socios que hay uno que quiere vender y ya está. Sí. Pedro, dos preguntas. En el caso de Wilet, con su éxito de Repsol, ¿fue Repsol cliente del servicio? Era cliente, sí. Era cliente, sí. ¿Mucho tiempo, poco tiempo? No sé exactamente por cuánto tiempo, pero era hablando cliente. ¿De años? Era cliente, era un cliente, yo creo que 1 año o 2 años. Era un cliente importante, un cliente importante, y luego lo vieron complementario, porque Clicking era un B2B, y Wilet es un B2C, ¿vale? Entonces lo veían complementario. Luego les gustaba más la plataforma, algunos aspectos de la plataforma que tenía Clicking que de la que tenían ellos mismos. Entonces vieron bastante complementariedad y lo hicieron. Pero eso a veces el éxito es ese. Y además yo es una cosa que recomiendo siempre a los emprendedores, digamos, el tema de que cuidado con que se puede convertir en un tal. Oye, ese, por supuesto, que ese competidor que te gustaría matarle y no sé qué, puede ser el que te acabe comprando después. Pero vamos, eso es muy normal también, ¿eh? Sí, una segunda pregunta. Durante la charla hemos hablado de ticket pequeño, ticket mediano, y no sé si podrías compartir con nosotros alguna cifra de lo que en una primera ronda de una empresa, como creo que somos muchas aquí, que estamos en una etapa muy inicial,
un business angel, ¿qué es un ticket promedio, pequeño? A ver, mediano? depende, yo creo que depende de dónde vayas, ¿vale? Depende de dónde vayas y cómo lo hagas. A ver, si lo hagas a través de un crowdfunding, hay gente que no son business angel o gente que son business angel, pues a lo mejor hacen 1.000, 2.000, 3.000 o lo que sea, ¿vale? Si ya no es a través de crowdfunding, o siendo igual a través de crowdfunding, y vas directo o lo que sea, los business angel pues suelen hacer más 5.000, 10.000, 20.000, o si tiene el bolsillo muy grande, pues a lo mejor 50.000. Tickets incluso más grandes se ven alguna vez en la vida, ¿no? Eso, de referencia, así por la experiencia nuestra. Yo te diría de media, sí. 10-20 puede ser lo, Sí. 10-20 puede ser lo normal de media, Sí. para un business angel, ¿vale? De- Y luego hay categorías de business angel, y luego también hay quien ya ha tenido éxito en más cosas, o la segunda categoría de business angel, porque muchos de los business angels son gente como yo, más o menos, digamos, ejecutivos y tal, que han terminado su carrera o están al final de su carrera o lo que sea, pero que no son veinteañeros, ¿vale? Pero luego también tienes los otros, digamos, que a lo mejor son veinteañeros o treintañeros porque han hecho tal y han pegado un pelotazo, y esos muchas veces son business angels, pero que hacen tickets muy gordos, a lo mejor hacen tickets de 50.000, de 100.000. Pero luego también tienes fondos de inversión, que son fondos de inversión que yo los llamaría de business angel, que no son venture capital, o sea, yo no diría que un Caviedes o un K-Fan es un venture capital, yo diría que es más bien una especie de fondo de business angel, por decirlo de alguna forma. Pues esos no te creas que hacen operaciones de 100.000 o 200.000, esos hacen operaciones de 50.000, ¿sabes? Y es un fondo de inversión que tiene millones detrás. Lo que pasa que empiezan entrando con una cantidad pequeña y luego, si el tema va bien, pues multiplican su inversión, ¿no? Así, por dar una referencia también de las operaciones que hemos visto nosotros, las que hacemos en general y los tickets de los inversores, yo diría que, bueno, depende de mercados, ¿no? En España, los business angel, sí, en España los business angel, yo diría que el rango, y es un rango más o menos alto, como business angel, suelen estar en los tickets entre 5 y 50.000, más o menos. Nosotros, de las operaciones que hemos visto, si es crowd, o sea, cuando nosotros hacemos habitualmente a través de la plataforma de inversión tickets mínimos de 1.000 euros, hay crowd más bajos, nosotros más bajo no vamos. Los tickets suelen ser, hay mucha gente, los chiquititos ponen 1.000, luego hay otros de 3.000, 5.000, luego hay algunos que ya suben un poco, es lo que estaba diciendo Pedro, 20, y luego hemos tenido alguno que pone 50, alguno que pone 100, hemos tenido a título particular, individuos, 100.000 euros en una operación. Esa es la más grande de las operaciones que nosotros hemos hecho de individuo a título particular como business angel, 250. Eso para mí en España Eso es de como venture capital. pero en esa ocasión fue a título, o sea, es un inversor particular. Lo que pasa es que eso es como si es un empresario que le ha ido muy bien, ha hecho mucho dinero y sigue invirtiendo en su sector y sigue haciendo operaciones. Pero eso es muy raro. Lo habitual son de business angel. Luego hay otro criterio, digamos, que es, digamos, como el criterio del mínimo. A ver, me explico. A ver, resulta que a ti, si tú inviertes en una compañía y te va mal y lo pierdes, bueno, si inviertes y va bien y lo ganas, te pones contentísimo. Eso está claro, ¿vale? Si lo pierdes, te pones contento, te molesta. Pero luego, si te molesta, hay otra cosa que te molesta igual o más, ¿vale? Que es cuando has invertido muy poco, ¿vale? O cuando has visto la compañía y dijiste, en esta no, y luego la compañía es que a mí me ha pasado ya en varias, no recuerdo los nombres, pero en varias he visto que después han tal. Claro, que dices, joder, y esto luego ha crecido un montón. Entonces, por ejemplo, en esta que contaba yo, de mi segundo exit, Hello Me, nosotros, entre mis socios y yo, cogimos el ticket, todo lo que había, y multiplicamos por mucho en muy poco tiempo. Y no fue una cantidad muy grande, y qué faena de no haber podido invertir más. Y dices, joder, en ese caso es que te molesta un montón. Entonces, no tiene sentido que alguien que sea un business angel haga tickets de 1.000 euros. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque además, si además tú te vas a comprometer con la compañía y le vas a dedicar tiempo, la rentabilidad que vas a sacar a los 1.000 euros
digamos, proporcionalmente será la misma, pero en términos absolutos de dinero, pues será muy poco. Bueno, yo ahí voy a, solo por discrepar, pero lo digo más por el crowd, por decir, todo depende... Oye, yo puedo estar todo el tiempo que queráis. Sí, no, ahora sí, alguna pregunta más que hay por ahí y ya cortamos, pero solo por decirlo del crowd, depende En mucho cualquier de la caso, luego cartera en el de... cóctel o lo que sea, seguimos hablando. Hay gente, yo estoy viendo en crowd que sí que ponen 1000 en una empresa, pero porque Para verla, diversifican. ¿no? No Vale. por eso, sino por Vale. el primero, porque están dentro, están aprendiendo, pero a lo mejor están invirtiendo 20.000 o están invirtiendo, pero no quieren, pero porque su cartera le permite invertir en total 10.000 o 20.000 euros. Y entonces, digamos que proporcionalmente para ese nivel de inversión es, bueno, pues ponen 1.000 o 2.000 o lo que Y una segunda parte de la pregunta, digamos que ese ticket medio de 10.000 a 20.000, o sea, ¿cómo? Bueno, ella decía de 5 a 50. Sí, bueno, digo del rango, ¿no? Eso ya, No, yo pero me lo imagino habitual que son son casos lo habitual son excepcionales. Yo diría que 2.000, lo que he dicho sí. yo es más la moda, no la moda, sino por justo- dónde andan más. Y justo ahí estaba mi pregunta, y por eso esta segunda parte. Y en esa moda, digamos, ese ticket promedio, ¿qué porcentaje compra? ¿Qué porcentaje? De la empresa. Es que depende del valor al que Claro, entres. claro, pero por Que ejemplo, entre al digamos valor de que estas entres. empresas que valdrá 1.000.000 de euros, ¿verdad? Pues o sea, no vale. 10.000 euros de 1.000.000 de euros es Ya, el 1%. lo saca. Es el 1%. Ok, pero entonces eso sí lo traduces así más o menos. O sea, Sí, un claro. business angel dice, Claro. aquí está esto para Sí, sí. un 1%, Yo un 2%. todas las que he invertido estaba más o menos, pasa lo mismo que antes, el rango era un poquito más amplio, pero todas las que he invertido estaban entre el 0,5, el 1, el 1,5, más o menos. En alguna un poquito más, o he acabado teniendo un poquito más, y en alguna un poquito menos, porque es que no tiene sentido. Es que si yo me esfuerzo, los emprendedores te hacen caso, el tema va muy bien y luego no lo rentabilizas, pues hombre, qué pena, ¿sabes? Entonces yo creo que no tiene sentido invertir el 0,1%. Hombre, ya puedo invertir en Telefónica, que yo soy inversor de Telefónica, y perder dinero, porque, ¿sabes? Pero es que entonces tienes el 0,000001 de Telefónica o del BBVA o de la que... Es otro tipo de inversión, ¿sabes? Bueno, última pregunta y cortamos ya para pasar a vuestras presentaciones, si no se nos va el Vale, tiempo. la última pregunta. Era un poco aclarar una pregunta que te han hecho antes sobre cuando los fundadores tienen un 20% de la sociedad, pero puede ser que tengan otro 30% de los Friends, Fools and Family, Bueno, que sí, se acaban ok, sindicando y acaban teniendo más de un 51%. En ese caso sí que es invertible, entiendo, ¿no? Porque Sí, claro, controla la sociedad, claro. aunque a nivel económico no, políticamente sí. Sí. Venga, sí, la última pregunta. De cara a las inversiones, decías que entras en rondas de entre 1 y 3 millones de euros. Entiendo que muchas de las ocasiones De son... valoración, ¿eh? No es que yo ponga entre 1 y 3 No, millones. te he entendido, pero en esas valoraciones... ya me gustaría. En esas valoraciones en el mercado español, ¿no? Más o menos estamos hablando en la mayoría de los casos de segundas, incluso terceras rondas. No te creas, ¿eh? Bueno, pero si fuese mi pregunta iba enfocada, ¿ves mucha reducción de riesgo si entras en una segunda ronda con respecto a una primera? Bueno, es que yo creo que muchas veces no llegas a la primera. Clicking yo entré en la segunda o en la tercera, no sé. No sé si era la segunda o la... Pero ¿por qué no te enteraste en la primera, quieres decir? No lo, ¿O porque, no lo vale, conocía. porque- Digamos, yo fui a una cosa y a un tema del IS y se hizo un caso sobre Gustavo, el caso de Bybit, y entonces hablé con Gustavo y invertí en esa, por ejemplo. En HelloUmi, pues invertí yo creo prácticamente en la primera ronda. O por lo menos la primera que no era un Friends and Family. Porque llegamos, yo creo que también el Friends and Family in Fools, eso casi ni lo contaría como ronda. Casi. Vale. Muy bien, bueno, pues tenemos que cortar ya, porque eso no, yo me quedaría aquí haciéndote preguntas toda la tarde, Pedro, pero aunque sepa las respuestas, pero seguiría preguntándote. Pero tenemos que pasar ya Muy bien. a las presentaciones. Pues Pues muchas luego, gracias, si Pedro. nada, Sí, nada. bueno. Luego, nadie- si queréis, seguimos en el ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, y antes para cerrar la parte que se emite por streaming, como cierre la reunión del taller, sabéis que planteamos un resumen de las preguntas que os proponemos, el conjunto de preguntas que os proponemos que os hagáis
para de aquí al próximo taller. Revisar, repensar, reenfocar el negocio. Entonces, como hemos visto, estamos en los pasos, en estos 2 pasos de aquí, y las preguntas que corresponden a estos pasos son del potencial del negocio, las que sugiere Goldsmith, ¿vale? ¿Has evaluado el potencial del negocio en términos generales? Y la respuesta es no, para a pensar. El equipo emprendedor, y una serie de desglose de preguntas, ¿no? El equipo emprendedor demuestra la capacidad para desarrollar el negocio con éxito. ¿Has comparado las ventajas de licenciar el producto o servicio frente a operar el negocio? ¿Has analizado qué expertos y qué estructura empresarial se requieren para operar el negocio? ¿Has evaluado las capacidades de los fundadores y qué rol deben jugar en la estructura empresarial? ¿Has definido el modelo de negocio? ¿Has estimado los recursos económicos, humanos, otros, etcétera, que se necesitan para montar el negocio? ¿Y has asegurado unos fondos iniciales para el negocio? En términos generales, en este primer paso, la pregunta clave es si la oportunidad de negocio ofrece suficiente potencial de beneficios. Y profundizando un poco más en los aspectos del negocio, más preguntas para ver si es viable y qué nivel de rentabilidad puede tener. ¿Has analizado la viabilidad económica del negocio? ¿Has desarrollado un modelo financiero y unas proyecciones de ingresos a 5 años? 3-5 años suele ser lo habitual. ¿El negocio demuestra tener una viabilidad económica? ¿Has analizado los escenarios break-even del negocio? ¿Has desarrollado un plan financiero que incluya la estrategia y los plazos de las rondas de financiación presentes y futuras? ¿Has organizado la financiación de las siguientes etapas? Y como pregunta clave de síntesis, ¿ofrece el negocio suficiente retorno para justificar la inversión? Bueno, pues estas son las preguntas que os propongo que os vayáis haciendo, revisando. Y bueno, terminamos ya la parte del streaming, recordando que toda la documentación de lo que vamos viendo, los vídeos, el PowerPoint, etcétera, se va subiendo a la plataforma. También, si queréis, en este caso, bueno, aquí en esta pestañita, si os logáis en la plataforma, veréis que está el panel Goldsmith y las preguntas que acabo de leer. Y también, si queréis, esto que he comentado antes de la escalerita, de la hoja de ruta a la inversión, también en biblioteca, si queréis, tenéis unos audios subidos en los que hablamos más sobre todas estas cuestiones, si os interesa. Y ya está, nada, recordar que la próxima sesión es el 13 de febrero y que, bueno, para los que nos están siguiendo por streaming, pues nos vemos allí. Muchas gracias.